Está abierto yo antes, ¿no? Está abierto yo antes. Ah, vale. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que ha sido un éxito de convocatoria, así que muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, me presento. Soy Gonzalo Chavarri, miembro de la Junta Directiva del club. Como sabéis, el club nació hace cosa de vamos a celebrar nuestro 10º aniversario pronto. Y somos un punto de networking para el sector, ¿no? Hoy os traemos un evento centrado en un tema que no se escucha demasiado, que son temas de datos. Vamos a intentar hacer un evento que todos podamos entender y llevar el mundo más técnico que representan estos dos magníficos ponentes que tenemos aquí, llevarlo a que todos podamos ver un poco dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Bueno, yo quería empezar haciendo unas preguntas para ver un poco y que todos seamos un poco conscientes de cómo está el sector en este tema. Me gustaría preguntaros y que levantéis la mano todas aquellas personas que trabajáis en una empresa que gestionéis vuestros propios datos. ¿Vale? Bien. ¿Cuántos de vosotros consideráis, porque el resto quizá ya no merece la pena preguntar, cuántos de vosotros consideráis que tomáis decisiones basadas en datos? Bueno, oye, no está nada mal, ¿vale? Vamos a ir poco a poco viendo casos de éxito y herramientas que pueden ayudar a que empresas del sector dedicadas a cualquier vertical, por así decirlo, pueden empezar a hacer una gestión de sus datos y una analítica mucho más potente o mucho más profunda de lo que todos conocemos, ¿no? Y para esto tengo aquí a dos pedazos de cracks, ¿vale? Empezando por Carlos. Yo creo que Carlos no hace falta presentarle. Es un tipo de sobra conocido, yo creo, por todos. Fundador de Urban Data Analytics, uno de los pioneros, diría, en el Big Data orientado a Real Estate en Europa, premiado numerosas veces por sus algoritmos de valoración. Y bueno, miembro del comité digital de ULI, en fin, un currículum excelente. Y lo más importante, sobre todo, es que yo que he tenido la suerte de trabajar con él, es que es una excelente persona, ¿vale? Y por aquí, por el otro lado, tenemos a Víctor Tomás, jefe digital de CBRE, un tío técnico que le vamos a intentar hacer que hable llano. Víctor se va a presentar y vamos a hilar esto con el primer caso que os vamos a presentar hoy, el primer caso de éxito que os vamos a presentar hoy, y a partir de ahí vamos a ir lanzando preguntas. Víctor, todo tuyo. ¿Sí me oís? ¿Muy bien o...? Sí, vale. Pues lo primero, gracias por venir, sacar un poco de tiempo y espero que lo que hablemos un poco hoy sirva para llevaros alguna idea o concepto útiles y que os aporte. Para los que no me conocéis, soy Víctor Tomás, como decía Gonzalo, soy el responsable y director del área de Data Analytics dentro de CBR España. Bueno, llevo ya casi 7 años, más de 7 años en la compañía y mi equipo llevamos todo lo que caiga dentro de esas 4 pilares que veis por aquí, ¿no? Todo lo que es Data, Platform y Gobierno del Dato, Business Intelligence y Reporting, Location Intelligence, proyectos de IA, automatización de procesos, RPA y demás. Ámbitos muy grandes, no voy a entrar en detalle. Hablando un poco con Carlos y Gonzalo hace unas semanas, un poco intentando dar forma un poco a la sesión de hoy, queríamos, para que no fuera una sesión muy genérica o muy superficial, explicar cada uno un caso de uso, un ejemplo concreto de proyecto real, para que vierais algo tangible y a partir de ahí que nos sirviera como catalizador para plantear varias preguntas y conceptos que vamos a discutir durante la sesión, ¿vale? Como buena consultora que somos en CBR, pues hacemos muchas cosas, demasiadas, y era difícil elegir un proyecto. En este caso os traemos lo que llamamos Zone 3D en CBR, es una herramienta digital que vais a ver ahora un poco brevemente, nos ayuda a responder preguntas como estas, ¿no? ¿Y qué espacios se adaptan a mis necesidades de localización, rentas, calidades, superficie, o en qué zonas se concentran oficinas, naves locales de mayor calidad, dónde se están ubicando empresas de X sector financiero, legal, etcétera? En la ciudad, qué ubicaciones son más óptimas en base a mi estrategia de ESG, commuting, empleados, descarbonización. Todo esto, voy a ver aquí, voy a aparecer un poco Nacho Cano con el teclado aquí, ¿vale? Pero... Segundo, perdonar. Voy a abrir un par de vídeos, creo que ya los teníamos abiertos, así que bien. Mientras lo reproduzco, voy a ir contando un poquillo. Vamos a ver que es una herramienta en la que podemos
pues ver información de mercado, de oficinas, de industrial, de retail. En este caso, vamos a hacer zoom en el caso de oficinas, en el caso de mercado de Madrid, oficinas. Vemos, no hagáis caso a los rótulos, yo os he explicado. Vemos un poco la información, todo el stock de oficinas levantado, en este caso en 3 dimensiones, como veis. Podemos ver información de un edificio, darle clic y ver que ahora vais a ver cómo aparece información del edificio, desde planos, fotos, rentas, información de certificados energéticos tipo LEED, BREEAM y demás, transacciones históricas de inversión, de alquiler, valoraciones. También veremos justo ahora cara a clic vemos la disponibilidad del edificio, vemos el stacking plan con inquilinos, contratos, etcétera. Mucha información aquí, como veis, ¿vale? Unificada. Todo esto hilando con un concepto que ahora hablaremos, que es el tema de Digital Twins, ¿vale? O gemelos digitales. También nos permite pues, aquí hacer una selección de inmuebles en base a un poco un shortlist o longlist con unas necesidades concretas, ir navegando por ellos. Al final un poco nos quita esa barrera un poco más digital o hacer como esa barrera entre lo físico y lo digital de una manera más amigable. Luego lo veremos en otro ejemplo y lo estamos integrando. Hace poco además Google ha liberado los mapas fotorrealistas, entonces ya justo lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vemos ya no solo esos edificios sin textura, sino el edificio levantado con capa realista, ¿no? Lo cual un poco te apoya a ver un poco, a hacerte más consciente del entorno, te hace un poco más inmersivo y esa barrera físico-digital, como decíamos, se diluye más y apoya ese concepto de Digital Twin. Podemos colorear edificios por criterios, añadir capas encima de conectividad. El objetivo no es un poco entrar en detalle de esta herramienta, sino un poco entrar en concepto, bueno, aquí os voy a poner lo del Zoom 3D, que lo estamos con las capas fotorrealistas, como veis, de Google. Ya tenemos totalmente inmersivo, ¿no? Un poco ya toda la navegación por la ciudad, ¿vale? De manera todavía más realista. Todo esto, ¿qué hay detrás de esto? Pues detrás de esto hay mucho sudor y lágrimas, pero también hay muchísima involucración de negocio. ¿De qué tipo? De la calidad del dato, la introducción del dato. El dato no es una commodity, por mucho que la tecnología avance para ayudar en la captación o digitalización, pero no estoy dando la espalda por ahí, en la captación o digitalización o limpieza o generar datos sintéticos, siempre va a hacer falta ese input, ese data entry. Y luego hablaremos un poco más en detalle de qué retos en cuanto al gobierno del dato, de la calidad del dato hay un poco hoy en día y que sonará a todos. También yo creo que hay un papel fundamental para equipos de digital y data, pues va a ser ese acompañamiento en el upskilling y reskilling de negocio a una compañía un poco más data driven y más digital, en lo que llamamos lo que es digital y data literacy. Y luego también, otro de los retos que también habláramos, que nos servía esto para hilar, es, oye, y no hagáis mucho caso ahora, lo explico esto, es, oye, la consolidación de datos. Y a todos os sonará, hay 20.000 datos, tanto externos como internos. Internos, además, ojalá hubiera un sistema que sirviera para todos, pero no es así. El equipo de Property Management usa Yardis, que os sonarán, el equipo de tasaciones Borsans, equipos de otros, pues hay 20.000 sistemas, IRPs y mucho Excel, desgraciadamente. Que al final hace que pues tengamos hilos de información que hay que hacer que se hablen. Es un gran reto, pero si no hacemos que se hablen no tenemos esa visión 360 del negocio. Y ya no hablamos de datos externos, que también con el caso de Carlos hablaremos un poco de esos datos públicos, abiertos y retos, ¿no? que conllevan. Todo esto al final es básico y como se dice, si entra basura, sale basura. Es decir, si no una calidad del dato correcta, puedes tener una VM, puedes tener un análisis Location Intelligence o una herramienta como esta, pero si no tienes el dato bien, no te sirve para nada. Los insights que sacas no sirven para nada, ¿vale? Con esto acabo un poco esto. Ahora vamos a ver una serie de preguntas, ¿vale? Y continuamos. Hola, hola. Vale. Bueno, yo la primera vez que vi esta herramienta, lo primero que pensé es que esto se parece mucho a los modelos BIM que todos los arquitectos, que seguro que hay alguno aquí presente en la sala, tanto hablan, ¿no? Y ya que tenemos un arquitecto en la mesa, me gustaría ver, o sea, y un poco explorar cuáles crees que son las oportunidades que brindan herramientas como esta, sobre todo orientado a lo que decía Víctor, ¿no? Y en una conversación abierta, cuáles son un poco las oportunidades que esto puede generar, ¿no? Orientado a los BIM y vinculado con esos modelos. Yo creo, por dividir un poco dos, bueno, primero muchas gracias Gonzalo por la invitación y al Real Estate Club, un placer acompañaros de nuevo y un placer compartir mesa contigo. Por dividir un poco la respuesta, ¿no? Yo creo que todas las herramientas de Big Data, inteligencia artificial principalmente,
permiten dos tipos de mejoras o de acercamientos diferentes. Uno va muy en línea de optimizar operaciones tradicionales o con un flujo, una metodología tradicional, ¿no? Lo aceleramos y lo hacemos más rápido y con menos recursos, ¿no? Que es uno de los vectores principales de la innovación. Pero luego hay otra que me parece más relevante y me gustaría soltar alguna idea o alguna visión al respecto, porque me parece que es lo que es más disruptivo, que es que traen nuevas formas de pensar y nuevos paradigmas que permiten nuevas formas de negocio y nuevos modelos de negocio, que unido a los cambios que estamos efectuando, que estamos viendo en la ciudad y en el real estate, que luego también hablaremos de alguno, ¿no? De cambios de comportamientos urbanos, comportamientos en el living, comportamientos en los asset class, etcétera, pues van a provocar nuevas formas de acercarse al negocio en el real estate. En cuanto al gemelo digital, que para mí es mucho más que el BIM, yo recuerdo yo tenía un despacho de arquitectura y urbanismo, que es donde nació Urban Data, y implantamos el BIM en el 2006, esto es de abuelo cebolleta, pero, y fue inviable, ¿no? Porque el BIM requiere que el resto de agentes intervinientes en la cadena de valor pues, operen bajo el mismo sistema, etc. El gemelo digital va mucho más allá del BIM. Hay muchas más cosas que involucran un gemelo digital. Y una de las cosas que me parece interesante y en el vuelco del real estate que está dando hacia la parte operativa y a la parte de experiencia en el espacio y en los activos, más allá del propio activo en sí, tiene que ver con lo que puedes crear de contenido digital y contenido físico paralelo en la experiencia de vida de un activo, en las oficinas, en las viviendas, etc. Entonces, nos trae una nueva forma de operar y una nueva forma de crear experiencia en los activos inmobiliarios. Es un poco abstracto lo que estoy contando, pero creo que hay ciertas tendencias que veremos en los próximos 5 o 10 años en esta línea bastante interesantes. Y basado principalmente en esto, es decir, no solo en la parte de underwriting, valoración y toma de decisiones a nivel de inversión, sino también en la parte operativa del activo y en la generación de experiencia en esta parte operativa. Yo creo que hay un mundo precioso por abrir, se está abriendo. Y Sí, que... nosotros estamos justo ahora trabajando mucho en eso, tanto la parte de experiencia en espacio, ya sea de oficina, retail y demás. Aparte de toda la sensorización, todo el mundo también de Smart Buildings, que esto pues hila mucho. Al final un modelo BIM es muy complejo y técnico. En una herramienta así, a lo mejor más orientado al cliente, no es tan útil, es visual, pero no útil, porque al final realmente el modelo BIM, lo que hay por detrás es una base de datos enorme de información de materiales, de eficiencias, de mucha información. Es más útil explotarlo en herramientas más técnicas y luego explotar esa analítica, ¿no? De ese dato. Si tienes encima un volumen de modelos BIM, hacer benchmarking de calidades, correlaciones con rentas. Lo bueno de esto también, por ejemplo, en el Zone 3 lo tenemos vinculado con hacer también visitas virtuales, hacer un test fit virtual donde el cliente puede jugar y hacer un poco su distribución y un diseño aproximado a ver si encaja o no. Entonces, ese gemelo digital yo creo que tengo que no solo centrar en un modelo BIM, sino un poco en todo ese auto unificado que tengas de distintas áreas que te hilen con la experiencia del usuario, con el diseño a futuro. Y creo que hila mucho con eso. Y luego a nivel de Smart Building, si consigues un poco sensorizar todo el tanto para la gestión como el Facility Management, esa posibilidad de detectar de manera más visual e intuitiva los equipos, incidencias, necesidades de cambios de ocupación elevada, etcétera, es muy, muy top, la verdad. Claro, aquí si metes un modelo BIM en todo esto, la complejidad se multiplica por 10, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los retos que habéis tenido en pinceladas básicas? ¿Qué retos os habéis encontrado a la hora de montar todo este ecosistema de datos o toda esta plataforma de datos que os permita la flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad que veíamos. Lo que comentaba un poco antes de eliminar esos silos de información, hacer que esos sistemas que son independientes, de departamentos que trabajan un poco muchas veces por separado, conseguir que se hablen, ¿no? Eso es un esfuerzo que además nunca acaba. Es un reto muy importante y también la consolidación y unificación de fuentes externas, muy importante. Y esa parte de completitud y calidad del dato de negocio constante, yo creo que nunca se va a llegar a decir, tengo un 100%, ya hemos acabado, perfecto, nunca va a existir. Son retos muy importantes. La parte tecnológica, pues bueno, se resuelve. Con tiempo y dinero se consigue todo, yo creo. El tema es, yo creo que esa parte más de gestión del cambio de negocio y conseguir un poco establecer procesos homogéneos de introducción del dato, de monitorización de esa calidad, de la completitud y hacer que esos sistemas se puedan hablar entre ellos. Muy interesante. Esto también introduciendo un poco todo el tema en el que Carlos tiene un expertise gigantesco, que es todo el tema del Urban Data, ¿no?
Me gustaría que entremos un poco pinceladas muy, muy básicas en todo lo que es los sesgos que tenemos en la información, el mercado. Hay algunos, entre el público hay algún proveedor de datos que he visto por aquí. ¿A qué retos se enfrenta una compañía que quiera empezar a hacer un poco gestión de todos los datos que hay por fuera? ¿A qué retos dirías que se enfrentan? ¿Qué sesgos se puede encontrar? Bueno, cuando tratamos datos, porque tratamos siempre datos externos y datos internos, ¿no? Y el dato externo es muy variado, muy variable. Existen las fuentes clásicas que vienen normalmente de las fuentes públicas de la administración pública, que tienen muchísima calidad, pero tienen algún sesgo temporal y tienen algún sesgo también de otro tipo. Pero lo bueno del contexto actual del dato es que nos permite captar una serie de datos que antiguamente no podíamos incorporar a nuestros procesos y que realmente son muy interesantes tanto para valoración como para temas estratégicos, de comportamiento o cualquier tipo relacionado con esta parte de underwriting. El contexto del dato es muy diferente según los países. El contexto del sur de Europa y algunos países de Latinoamérica tiene algunas fuentes públicas con una calidad muy, muy grande, pero tiene otras fuentes como registro, que no sé si es público o privado, eso lo tendrá que explicar Julia. Si hay alguien de registro, por favor, que se tape los oídos. En las cuales tiene muchísimo sesgo, o sea, hay un sesgo bestial, ¿no? en la fuente de datos, por no entrar más en profundidad del tema. Pero, y luego tenemos fuentes, los portales inmobiliarios supusieron una revolución en el dato, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Porque son capaces de monitorizar hora a hora o día a día qué es lo que está ocurriendo a nivel de oferta principalmente. Pero tienen ese sesgo, ¿no? Que viene de la oferta, que están dirigidos a un modelo de negocio que tiene que ver con los brokers y por tanto alteran el dato de algunas formas que no son aptas para una toma de decisión de inversión. Entonces, al final, en este contexto del sur de Europa y Latinoamérica principalmente, lo importante es mezclar toda esta información, eliminar sesgos de cada una de las fuentes de datos, lo cual tiene un proceso de ETL, de limpieza, de QAs, todo lo que es el proceso hasta llevar al uso del dato es tremendamente complejo y tremendamente laborioso y tremendamente costoso, más en know-how quizá que en recursos, una vez que tienes un poco implementados los procesos. Y hace que el valor esté en la capacidad de mezclar toda esa información y sacar KPIs y parques de datos con información depurada, ¿no? Parques de transacciones, parques de oferta, parques de movilidad de la demanda, de comportamiento de la demanda. Al final no hay una fuente única que te permita tener una verdad de alguno de los conceptos de oferta, demanda, precio, pues, por hablar de tres ejes clave, ¿no? Lo cual sí comentaba, ocurre. yo creo que nunca va a ser una commodity el dato. Eso todo ahora con el mundo de la IA, que se alimentan estos modelos de corpus de datos brutales, tampoco sin ese dato bien limpio, estandarizado, homogenizado, que la realidad pues no es esa tan idílica, pues es que es básico para que sean efectivos. Sin duda, totalmente de acuerdo. Y requiere mucho know-how y mucho conocimiento de negocio, sí, es decir, paralelo al conocimiento del Big Data, que es yo creo que hablaremos también, ¿no?, posteriormente de ello, de un poco las necesidades de incorporar conocimientos de distintos sectores a la hora de poder implementar todo este tipo de soluciones. Bueno, los que hayáis tenido la suerte de tener a Carlos como profesor en alguno de los programas del IE, conoceréis ya esta slide, pero me gustaría que nos hablases un poco de este concepto que hablas tú del el genoma de las ciudades, ¿no? Bueno, quería un poco, en las slides que traemos, ¿no?, hay un caso de aplicación, pero no quería llevar un caso de aplicación muy concreto para abrir un poco lo que os decía antes, ¿no?, la forma nueva de pensar con este tipo de herramientas y con este tipo de tecnologías que permiten nuevas formas de afrontar la inversión, en este caso, ¿no? Vamos a hablar principalmente en estas slides de la primera parte de la cadena de valor, que es la toma de decisiones en la inversión, ¿no? Como decía, hay un contexto diferente del dato que es el que permite desarrollar todas estas tecnologías, que básicamente tienes acceso a un montón de fuentes de información diversas a un coste relativamente bajo. No de know-how, como decíamos, ¿no?, porque esto hay que depurarlo y hay que tratarlo. Y esto nos permite ver las ciudades de una forma completamente distinta. Las ciudades las hemos visto, y los que estudiamos urbanismo, ¿no?, y cualquier acercamiento a la ciudad era morfológico en el real estate, ¿no? Hablábamos de
de Kevin Lynch, ¿no? De la imagen de la ciudad, aquella del año 60 y no sé de qué año es, 64 creo. Se hacían análisis morfológicos, te movías por la ciudad en las vías principales, con hitos que te iban marcando la forma de moverte en la ciudad. El cambio revolucionario que tenemos actualmente con el Big Data es que nos permite ver tránsitos de información, tránsitos económicos que suplementan a esa estructura morfológica de la ciudad. Y es exactamente lo mismo que ocurría, lo conté en la última vez, pero a mí me recuerda muchísimo a lo que ocurría con el cuerpo humano. O sea, hasta el siglo XV no se podía abrir el cuerpo humano en Occidente, ¿no? Conocíamos el cuerpo por fuera, y es lo que conocíamos las ciudades. Leonardo da Vinci, y con bulas papales, se permite abrir el cuerpo y empezar a ver cómo son los sistemas nerviosos y los sistemas circulatorios. Y es lo que estamos viendo en la ciudad hoy. Ocurre lo mismo con las neuronas, ¿no? Ahora veremos esa imagen, ¿no?, que has puesto, que para mí es un mapa neurológico de un cerebro prácticamente, ¿no? Y es la ciudad. Entonces, esto nos abre una visión totalmente distinta. Y llevado al real estate puro, nos abre una visión distinta a la hora de abordar la valoración, por hablar de un concepto concreto. Es decir, tradicionalmente el real estate, en el comercial, hemos valorado con comparables, ¿no? Comparables de transacciones. Es que ahora podemos ver demandas, esto es el tráfico tanto de personas como de coches en tiempo real en una ciudad y ver la visibilidad que tiene cada una de las esquinas de nuestra ciudad y en qué personas están viendo una esquina y qué nivel económico tienen y a qué van a esa zona de la ciudad. Esto cambia la valoración comercial. Por poner un ejemplo concreto de cambio de paradigma a la hora de afrontar todo esto. Voy a dar algunos ejemplos intentando bajar al concreto, pero siempre con esa visión de nuevo paradigma, ¿no? Esto veo regular, pero... Estás en tu casa, o sea que levántate o ponte al fondo donde tú quieras. Tienes aquí teclado. Estos son todos los centros comerciales de España. Desde el año 70 y pico, que creo que es el de la vaguada el primero, y cómo van cambiando de usos y cómo van impactando en los ingresos anuales. Por poner otro ejemplo, es decir, somos capaces de ver desde el año 76 todo el comportamiento de los centros comerciales en España, con segmentaciones de metro cuadrado por usos, con tipología mix, con la relación con las demandas que estábamos viendo antes. Cambia la forma de abordar totalmente la estrategia de gestión de asset management de un centro comercial, ¿no? Goldman Sachs, ya en Estados Unidos hace años, implementó dentro de sus procesos una lectura con satélites de los parkings de los centros comerciales para medir en tiempo real la demanda. Eso se ha quedado obsoleto. Esto ahora es mucho más moderno y mucho más, puede llegar a datos mucho más detallados, pero por poner imágenes que creo que son relevantes. Y me gustaría, antes de entrar en casos un poquito más concretos o en imágenes más concretas, unir esto con lo que decíamos antes. Creo que el real estate está sufriendo una transformación absolutamente bestial. Los asset class están sufriendo cambios de localización de zonas prime, no zonas prime oficinas, pero también el living, también todos los alternativos del living se están focalizando focos de atención en zonas donde no eran tradicionalmente zonas de oficinas o zonas de mid-term de living. Y esto, unido al dato, provoca una cantidad infinita de oportunidades. Y por seguir con el mercado inmobiliario es cada día mucho más heterogéneo y mucho más incierto, ¿no? Esta imagen que la hemos estado viendo también hace poco, que me gusta mucho, en el ciclo de hasta el 2008, el país a nivel real estate funcionaba de una forma bastante homogénea. Las ciudades subían, esto que estáis viendo aquí es en el eje vertical, estamos viendo el porcentaje de municipios que han sufrido este cambio en el precio de la vivienda. Como veis, hasta el 2008 prácticamente todos los municipios se mueven de forma similar, suben, bajan de forma muy similar. Lo que estamos viendo hoy es que la heterogeneidad en el comportamiento, ahí vemos rojos y azules, es tremenda. Es decir, a nivel geográfico el comportamiento no tiene nada que ver, y no tiene nada que ver en compraventa. Si esto lo vemos en alquiler, o lo vemos en mid-term, o lo vemos en short-term, o lo vemos en co-living, los ciclos y las focalizaciones de demanda son absolutamente distintos, absolutamente, entre comillas, ¿no?, distintas. Y si lo viéramos en distintos asset class, ya llevado al comercial o llevado al logístico o a otro, los ciclos son totalmente diversos. Entonces, imaginaros la posibilidad que tenemos ahora de tener toda esta información a nivel nacional. Cuando antes operábamos a nivel local, ahora somos capaces de hacer cherry picking de verdad, no lo que hacíamos con los fondos, que eran defaults,
cherry picking de verdad de aquello que funciona bien en el mercado. Nuevo cambio de paradigma. Esto es lo que os decía, ¿no? Esto es la heterogeneidad geográfica, esto es, se me olvidó ponerlo aquí, pero estos son focos estratégicos de inversión en premium, vivienda premium de unifamiliar. Si lo vemos en multifamiliar, cambia completamente. Son viviendas de más de 1 millón de euros, ¿no? Donde hay una combinación de análisis de oferta, demanda, etc. Y nos permite ver gemelos urbanos también, es decir, un fondo que opera en unos barrios determinados a un producto determinado dentro de la ciudad, pues somos capaces inmediatamente, en cuestión de segundos, literalmente, ver localizaciones similares en 7 ciudades de España. Por no hablar de Europa, ¿eh? Por tanto, en este contexto de heterogeneidad y de liquidez, es fundamental moverse primero. Los fondos, como sabéis, van casi o muchos detrás de lo que hace el resto. Y hoy hay un problema tremendo en la focalización de todos ellos en el mismo tipo de activos y en el mismo tipo de zonas de la ciudad. Y es necesario moverse primero y pensar fuera de la caja, ¿no? Esa heterogeneidad que veíamos antes es temporal también, ¿no? En los ciclos. Esto que estáis viendo aquí es el impacto del COVID en las distintas geografías de España, qué zonas han bajado precio y no han bajado precio durante el año y medio que ha durado el COVID, ¿no? Totalmente diversas. Si lo vemos en Madrid, pues hay zonas que han bajado y zonas que ni siquiera han sufrido en el COVID. Estoy hablando de compraventa. Esto en otro modelo sería totalmente distinto. Y por acabar ya, no sé si me he extendido demasiado, y meter ya un poco de provocación. Esto es un estudio de la Universidad Económica de Londres que dice que el 93% del comportamiento humano es predecible. En el inmobiliario no hemos predecido nada, ¿no? Prácticamente nada, porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo hoy. En la prensa veías la misma semana que estaba bajando la vivienda, que hay una burbuja, que hay una crisis de oferta, eso en la misma semana. Porque nos faltaba información real, microsegmentada y microlocalizada, ¿no? Pero es muy probable, es muy posible predecir el comportamiento inmobiliario, pero es predecible en ciclos, en la continuación de un ciclo más o menos natural del inmobiliario. No sé si conocéis el concepto este del rinoceronte gris y el black swan, el cisne negro, ¿no? Cisne negro es un COVID, son crisis que nadie ve venir, y el rinoceronte gris son crisis que ves venir de lejos, todo el mundo la ve venir, pero te acaba llevando por delante. Somos capaces de predecir los rinocerontes grises, con una precisión bastante sorprendente. Obviamente no somos capaces de predecir un plan. Nosotros en el equipo, vamos, llevamos también tiempo ya trabajando. Este tipo de analítica lo tengo aquí parte más de mi equipo. Nuestro día a día, este tipo de analítica, micro, macro, tendencias, correlaciones, yo creo que es todo lo que hacemos dentro de la parte de Location Intelligence y Retail Intelligence, que también tengo otro compañero por ahí, es muy potente. Lo que te da un poco a nivel de insights, de tendencias, y sobre todo ligando con lo que dices, esa diversificación de asset class, que cada vez es más habitual, esa multi-strategy, ¿no? De, oye, no solo centrarte en oficinas o en residencial, sino, oye, abrirte a otros segmentos, ¿no? Life Sciences, Healthcare, Education, Data Centers, pues bastante, son también sectores en los que hay muchísimo dato y mucho margen también ahí de explotar y sacar muchas conclusiones, tendencias y estrategias, la verdad. Muy, muy interesante. A mí, cuando hablamos de todo esto, al final, todos los datos que dependen de los privados, pues dentro de más o menos son traqueables, ¿no? Monitorizables de alguna manera. Pero, por ejemplo, los datos públicos o un tema tan interesante y tan fácil de entender como el urbanismo sigue en PDFs en el cajón del ayuntamiento de Casa Dios. Y si el responsable de sacar el PDF del cajón no quiere, pues no hay manera de consultar eso, ¿no? ¿Cómo de cerca o de lejos estamos de tener un urbanismo digitalizado, un urbanismo digital? ¿Qué habéis visto en ese tema? Y sé que en Cebers estáis haciendo algunas cositas. ¿Cómo veis este tema? El gran problema es ese, hay 8.131 municipios, cada uno con su normativa distinta, con pergaminos de cientos de páginas.
muchos escaneados, ni siquiera está digitalizado, que puedes ver, buscar texto y demás, ¿no? Más modificaciones, planes parciales, BOEs, tal, es una locura, ¿no? Entonces, aparte de ir a fuerza bruta digitalizando un poco a mano, pues también ahora con el tema de la IA, que luego también lo hilaremos un poco también, habilita, más allá de la parte de IA generativa que estamos viendo, pues modelos como SAM de Meta, que te permite digitalizar, entre otras cosas, por ejemplo, pues planos. De esa manera nosotros estamos ahora tratando mucho y jugando con ello para intentar de qué manera automáticamente podemos digitalizar planes de urbanismo para agilizar esa consulta. Si esa información estuviera digitalizada, las opciones son enormes. Tanto para buscar modificabilidades, usos alternativos, compatibles, es brutal a nivel nacional. Entonces, en ese aspecto, más allá de lo tradicional que se puede venir hasta ahora haciendo, a fuerza bruta, yo creo, es muy potente todo lo que nos abre la IA en ese aspecto. Hay un tema otra vez, ¿no?, que me parece relevante. O sea, el urbanismo actual, independientemente del soporte de los planes, viene también del año, la ley del suelo, no muy mal de fechas, pero vamos, del 56 creo que es, o 52, y está basado en conceptos de clasificación y densificación, aprovechamientos, que es lo que hace un urbanismo muy rígido, ¿no?, que va muy en contra de ese dinamismo que hay en nuestras ciudades y esas necesidades de adaptación a nivel económico y social de todo lo que ocurre en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, empieza a haber un cambio también, un cambio de paradigma en el urbanismo y que tiene que ver otra vez con los datos, ¿no?, lo que estábamos viendo, ¿no? Ser capaz de tener todo esto como ayuntamiento, como administración pública, viendo en tiempo real qué es lo que ocurre en tu ciudad a nivel de flujos, a nivel de usos, a nivel económico, a nivel social, a nivel de desarrollo, a nivel de vulnerabilidades, o sea, el concepto que queramos integrar, el tener conocimiento en tiempo real te permite ir a normativas flexibles. Y ahí en Barcelona dieron un premio a 300.000 kilómetros segundo, que es un equipo de arquitectos urbanistas que recomiendo al que no lo conozca, en el cual ya integraba estos conceptos, ¿no?, que básicamente se basa en esa flexibilidad de usos ligada a los impactos, no ligada a un planeamiento que se realiza 15 años antes, con una visión de ciudad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo. Entonces, ahí el dato de nuevo en Chicago, Nueva York, Londres, de alguna forma, tienen CDOs en los ayuntamientos, Chief Data Officers, ¿no? Es gente que integra toda la información de forma horizontal de todos los departamentos y permite acometer estrategias de este tipo. Está cambiando, hay administraciones que están, ayuntamientos que se están poniendo las pilas con el tema, pero queda mucho. Queda mucho. Queda mucho. Yo quería abrir un poco también un melón y para eso tengo aquí a mis amigos de Alteryx, ¿vale? Alteryx es una plataforma, una herramienta de analítica que han confiado en nosotros también y están patrocinando este evento, ¿no? Pero más allá de que nos podamos tomar un vino a su salud, me gustaría enseñaros, o varios, me gustaría que Borja, que el del equipo de Alteryx que tenemos aquí, nos enseñase una herramienta que han hecho para temas vamos, un desarrollo que han hecho con inteligencia artificial generativa, que básicamente, bueno, él os contará con más detalle, no os voy a desvelar nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, soy Borja. Primero, gracias por invitarnos a este evento. La verdad es que es súper interesante para alguien como yo, que soy un poco el infiltrado aquí, el que menos sabe de este negocio. Y bueno, yo vengo a contaros un poco más desde el punto de vista de las herramientas y los medios para llegar a objetivos como los que ha contado Víctor, ¿no? Toda esa plataforma que hay debajo que no se ve, que hay tanto cacharrito, tanta tecnología y tantos datos para poder sacarle sentido e interpretar algo como lo que nos ha mostrado, ¿no? Con esas visualizaciones en 3D, información, interactuar con las propiedades, etcétera, ¿vale? Mi experiencia viene más desde el punto de vista de trabajar con datos. Yo llevo unos 14 años trabajando en la analítica, moldeando datos de cualquier tipo, ¿vale? Yo he trabajado con clientes de todos los sectores, retail, banca, seguros, todos los, digamos, verticales y horizontales que os podáis imaginar. En el mundo de la analítica de datos, yo supongo aquí el que menos se ha peleado con 10, 15 Excels y los que más, si estáis trabajando, pues algún tipo de cuadro de mando interactivo, entráis, hacéis algún filtrito, recibís algún informe en PDF de vez en cuando, ¿no? Os apoyáis
como decía antes Gonzalo, supongo que en ciertos datos para tomar decisiones. Luego está, obviamente, el componente humano, ¿no? El feeling y el conocimiento del negocio que tenéis cada uno y cada una para decir, bueno, me baso en datos y en parte en mi experiencia. En mi experiencia, trabajando con los clientes que he trabajado con diferentes herramientas, los retos que me suelo encontrar es, obviamente, que hoy en día ya trabajamos con muchísimos datos. Cualquier tipo de empresa y de industria tiene demasiados datos, tanto internos como externos. Ya, como decíais aquí, ya no solo lo que nosotros tenemos información propia en sistemas CRMs, ERPs, los datos de la página web, ya es que nos puede proporcionar pues, información pública, otros competidores a través de la web y poder inspirarnos en esa información que está disponible públicamente en Internet. Son muchísimos datos, ¿no? Y tenemos que intentar sacar sentido de ellos. Otro de los problemas, obviamente, es que para entenderlo, ¿no? Sacar el jugo de toda esa materia prima, tardamos mucho tiempo, ¿vale? Al final, normalmente, nos apoyamos en expertos que trabajan con el dato, lo pulen, lo limpian, sacan lo que realmente interesa y nos lo presentan de información, en formato visual, más o menos interactivo y digerible para poder entenderlo y obtener esas insights o descubrimientos, ¿no? Ese valor escondido en los datos. También, obviamente, tenemos diferentes perfiles de cultura analítica. Pues hay quien del Excel no se quiere salir y como mucho recibe un par de gráficos en un informe estático y ya está feliz. Y hay quien le gusta ponerse a bucear, ¿no? Como digo yo, se ponen las gafas y el tubo y se pone a navegar por diferentes cuadros de mando, hago un filtro aquí, navego allí y me saco finalmente el dato que me interesa. Otro problema también que suelo encontrarme, y lo hilamos ahora con lo que os quiero contar hoy, es que hay veces que nos preguntamos qué es lo que no estamos viendo, ¿no? Ya llega un punto en el que tenemos esa especie de visión de túnel, que estamos siempre haciendo, ¿no? Sota, caballo y rey, el mismo tipo de análisis, los mismos cuadros de mando, le pedimos al equipo que nos meta una tablita más o ese gráfico de tarta odioso que siempre pedimos alguna vez. Pero no sabemos qué se nos escapa, ¿no? Y a veces nos pasa, incluso cuando hablamos con clientes, ¿qué están haciendo otros en mi sector? Dadme ideas, ¿no? Nos preguntan a nosotros, es gracioso, no somos expertos en un sector, pero como hablamos con casi todos, pues nos lo vienen a preguntar. En fin, muchos datos y muchos retos, mucho valor que sacar, pero todavía nos falta un poquito para llegar al nirvana analítico, ¿no? Que solemos decir de vez en cuando. Bien, nosotros en Alteryx tenemos una plataforma analítica que trata de diferentes puntos de touch points con el dato, ¿vale? Desde la ingesta, desde diferentes puntos o diferentes fuentes de datos, a la preparación, hacer esos data quality checks, modelos de analítica avanzada, forecasting, todo lo que os podéis imaginar, ¿vale? Hasta el reporting más típico que os decía de recibir un PDF por correo electrónico. Esa plataforma que tenemos, ya la veréis después, pero bueno, básicamente disponemos de diferentes módulos, ¿vale? El que os vengo a contar hoy viene un poco por dime qué puedo hacer, ¿no? Quiero saber qué otros casos de uso puedo desbloquear con los datos que tengo en mi negocio. Nosotros trabajamos con una herramienta que llamamos Auto Insights, el que puso el nombre no se rompe mucho la cabeza, automatización de Insights, ¿vale? Auto Insights, en la que ya llevamos un añito metiendo capacidades de IA generativa, ¿vale? Básicamente, Auto Insights yo suelo escribirlo como la siguiente generación a lo que conocemos por cuadros de mando interactivos, ¿vale? Si trabajáis con herramientas de ese tipo, pues tipo Power BI, Tableau, etcétera, esto es como el siguiente paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque miramos un poquito el trabajo que hay que hacer y los skills que hay que tener para construir estos cuadros de mando tan chulos y tan potentes y tan versátiles, y lo llevamos todo, lo simplificamos y lo automatizamos para que llegue esa información para digerir a los usuarios mucho más rápido, de manera más sencilla, ¿vale? Esta parte que os quiero enseñar hoy con 3-4 slides es lo que llamamos playbooks, ¿vale? Veis ese pequeño logo de AI, obviamente aquí todo el que hace AI generativa o cualquier cosa tiene que ponerlo y ponerlo 50 veces en LinkedIn, ¿no? Cada día. Bueno, ¿de qué se trata playbooks? Básicamente os ayuda a entender qué casos qué usos, perdón, casos, entre el inglés y el español a veces me trabo. ¿Qué casos de uso son interesantes o le puede interesar a una persona con cierto rol en cierta empresa, ¿vale? Lo que utilizamos es un prompt muy sencillo en el que decimos, bueno, soy esta persona con este cargo en la empresa tal,
y quiero mejorar yo que sé, un KPI, el CTR o el revenue en el portfolio de propiedades que tenemos o la satisfacción del cliente en las propiedades que gestionamos, etcétera, ¿vale? Utilizamos ese pequeño prompt, supongo que todos sabéis lo que sea prompt, con el bombardeo que tenemos de OpenAI últimamente, y yo le digo quién soy y qué necesito resolver, ¿vale? Y lo que hacen Playbooks es, utilizando esa IA generativa y ese conocimiento de esos modelos entrenados en los que yo no he tenido que participar, porque obviamente tienen muchísimo conocimiento, va a sugerirme diferentes casos de uso analíticos que pueden ser relevantes para mí en ese sector, con ese cargo y con ese tipo de datos, ¿vale? Estos son unos ejemplos muy sencillitos que introduje ayer. Y cualquiera de estos casos de uso, una vez que clicamos en alguno de ellos, lo que va a hacer es al vuelo generarnos datos sintéticos. Habéis oído hoy el término, son datos falsos básicamente. Son datos que se construyen al vuelo y pues si trabajo gestionando propiedades, pues utilizará nombres de ciudad, tipos de propiedades, metros cuadrados, inquilinos y los KPIs relevantes de ese caso de uso, ¿vale? Básicamente lo que nos crea es ese dato sintético y unos análisis ya preconfigurados, listos para echar un ojo y entender cómo yo visualizaría estos indicadores a través o de los diferentes indicadores de estos casos de uso, ¿vale? Para este tipo de rol dentro de esa industria. ¿Para qué sirve esto? Primero, lo que os decía antes, si tenemos ya esa visión de túnel y ese deje de hacer siempre los mismos tipos de análisis o tengo nuevos datos que todavía no he explotado, este módulo, esta parte ya generativa dentro de Auto Insights nos puede ayudar a darnos ese vistazo, ¿no? A dónde estaremos dentro de 2 semanas, un mes o lo que tarden en darnos esos insights el equipo que los genere y cómo puedo entender yo estos datos, ¿vale? Esto que veis también se puede utilizar con datos internos, obviamente. El módulo que estamos viendo hoy lo que hace es llevarme de cero al insight con un caso de uso relevante para mí, pero no con mis datos, ¿vale? Utiliza IA generativa para hacerme todo este paseo hasta llegar al producto final. A partir de ahí, cuando ya veo esto, puedo entender la estructura de datos, ver si se alinea con los datos que tengo yo internamente y llegar a algo como esto en cuestión de un par de días, 4 o 5 días, lo que sea, ¿vale? Lo que tardemos en modelar esos datos y para ello utilizamos otra parte de nuestra plataforma. No solo llegamos a esa parte de insights visuales intento no ponerme muy comercial y no soltar mucho rollo, ¿vale? Pero básicamente, como veíais en la izquierda, explica los datos, ¿no? Tiene una parte de lenguaje natural que describe lo que ves, tanto en texto como con una visualización súper sencilla de entender. No son 20 gráficos con slices y scrolls y un montón de tablas. Lo hace súper sencillito con lenguaje natural. Bien, pues de eso también ponemos a la IA generativa a trabajar para que traduzca esos gráficos en texto para un email, ¿vale? Donde describe todo lo que han encontrado los datos, pues cuáles son las propiedades que han subido más de un X%, algún tipo de outlier que haya encontrado en los datos. Y también incluso me puede generar el clásico PowerPoint, porque cómo no, aunque tengamos IA generativa y dashboards dinámicos y todo lo que queramos, al final siempre nos van a pedir imprimirlo en un PowerPoint para comentarlo en un meeting y si es un dashboard, pues exportar el dato a Excel, ¿no? Que eso es lo que me han pedido a mí toda mi vida. Pero bueno, es básicamente hacer que la IA generativa trabaje por nosotros, ¿no? En vez de estar en un chatbot preguntando cómo hacer un bacalao al pil, pues la ponemos a trabajar dentro de las herramientas para sacar el máximo valor a los datos. Bien, esto que os he contado en 5 minutitos, creo que han sido más o menos, es simplemente una parte de todo lo que hacemos en Alteryx, ¿vale? Quería que vierais de manera visual las diferentes capacidades, porque obviamente para llegar aquí, si no tienes los datos, utilizas nuestro módulo de Playbooks para ¿no? pensar en esos casos de uso y utilizar los datos sintéticos, ¿vale? De negocio. Pero si ya tienes los datos, pues vendrías a la parte de preparación de datos y de manera visual te conectas a la API de la lista de turno o a los datos internos, los fusionas, los limpias y a partir de ahí puedes también trabajar de manera geoespacial, ¿vale? Visualizar en mapas, calcular trade areas, cálculo de distancias, etcétera, o hacer modelos de machine learning un poquito más avanzados, ¿vale? Como veis, diferentes partes de la plataforma
para diferentes casos de uso, diferentes perfiles dentro de la empresa, ¿vale? Pues igual tenemos a usuarios trabajando con los datos como ingenieros de datos o los analistas que crean los cuadros de mando, y nosotros algunos pues estaríamos más en esta parte. La gente que se maneja más con zonas, etcétera, trabajaría con la parte de location, y los data scientists con la parte de machine learning, pero todo parte de trabajar con esos datos y sacarle valor en función de donde necesitemos. Para un poquito para respirar. ¿Algún comentario por aquí? No, perfecto. Al final, o sea, una herramienta como esta es un ejemplo más de que a día de hoy tenemos a nuestra disposición infinidad de recursos que pueden hacer el 80% del trabajo. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, y el que quiera saber más, pues ahí les tenéis, a Borja y a David. Y quería comentar con vosotros, después de esta entrada, gracias. No, quédate. Hecho. Quería comentar con vosotros la importancia que tiene esto, o el impacto que tiene esto en las compañías de real estate del futuro, ¿no? Porque a día de hoy, todos los que aquí seáis analistas, que creo que pues, así a simple vista hay pocos, algunos se habrá asustado, ¿no? Porque ya los Excels que hacía, a lo mejor con una cosa de estas ya no los hace, ¿no? ¿Qué oportunidades o cómo veis que puede cambiar la cultura de las compañías con la introducción de IAs generativas y todo este tsunami, ¿no?, de tecnología que viene por delante? Está muy manido el tema ya de la IA, ya lo sabemos, pero realmente es que está sufriendo un cambio de paradigma brutal. Está explotando y llevando un ritmo vertiginoso, pero este tipo de herramientas está habilitando lo que un poco yo creo que es uno de los principales impactos, que es lo que llamamos el self-service analytics o democratización, ¿no?, del acceso al dato o al insight, sin depender de equipos digitales como los míos. Dejamos de ser un poco ese cuello de botella donde dependéis de equipos técnicos para hacer dashboard, reporting, análisis como machine learning, para de una manera sin código o con muy poco código, que son estas herramientas de low code, no code que están muy en moda hoy en día, pues te permite democratizar a personas de negocio sin conocimiento técnico, pues esta explotación del dato, análisis y utilización. Nosotros tenemos una barbaridad, por ejemplo, de dashboard, de informes, de modelos. Para mí esto es genial porque es un futuro donde realmente el usuario puede llegar a tener una única ventanilla en vez de 20.000 sitios, donde realmente tú con ese lenguaje natural le preguntas. No tienes que saber dónde hay un filtro, un campo, un KPI, no tienes que saber lo que es un ERB, un cap value, no, o sea, tú puedes realmente hablar con una interfaz con lenguaje natural, gracias a un poco esto que está, la explosión de la IA que está teniendo ahora. Tienes una única ventanilla y te lo devuelve pues mascadito y en un formato amigable, en una gráfica, en un mapa, en una tabla, lo que tú quieras, luego descargártelo si quieres, en tu Excel, en PowerPoint. Pero para mí es el gran paradigma, el gran cambio que está teniendo lugar y hacia donde yo creo que vamos, ¿no? A tener, es como la interfaz de usuario definitiva, yo creo. Eliminamos toda esa dispersión de dashboard, report, tiene herramientas a un único sitio y encima lo bueno, amigable, porque es con ese lenguaje natural. Quitas esas barreras, yo creo también. Lo veía ayer pero está por ahí mi jefe, un artículo de BVA que hablaba de los ciudadanos programadores. O sea, es decir, y esa barrera técnica ya desaparece, ¿no? Lo que decíamos, ya no hay cuellos de botella en que esto es que no lo hace el equipo digital, pues yo no puedo montar este informe, ¿no? No, pues ahora todos los ciudadanos pueden ser programadores con estas herramientas de low code, no code y con estos modelos de IA generativa. Perdón por la chapa. No, por dar otra, hablando de lo mismo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Pero un poco hacer el recorrido de lo que sufrimos en UDA. Nosotros empezamos en el 2012, que aunque parezca hace poco, en estos temas creo que es la prehistoria prácticamente, y tenías equipos de data engineers, tenías equipos de data science, más analíticos, tenías equipos de negocio y tenías equipos más de urbanismo o arquitectura, y cada uno utilizaba unas herramientas aisladas que solo usaban ellos. Entonces la comunicación transversal en todos estos perfiles era tremendamente costosa y laboriosa, pero tremendamente. O sea, la comunicación entre negocio y el data engineer para ver cómo tenía que depurar una base de datos y cómo sacar un indicador que hable de la evolución de un precio con unos condicionantes, por poner algo así acotadito,
eso requería semanas de comunicación, hacía uno, volvía con algo que no había entendido bien a nivel negocio y el ingeniero volvía a desarrollar y tardabas una semana o 10 días en hacer algo que hoy tardamos literalmente 5 minutos. Entonces, para mí el salto cualitativo, por darle otro enfoque, estando 100% de acuerdo contigo, es la iteración. Es decir, la innovación es conectar cosas que nunca antes han estado conectadas. Yo creo que en el real estate estamos conectando gente de ingeniería de datos, con gente científico de datos, con matemáticos, con, por supuesto, financiero, el mundo financiero, que hablaremos también luego a lo mejor de ello. Y eso requiere que haya herramientas y perfiles transversales. Y que esas iteraciones de comunicación en esos lenguajes que son totalmente distintos, yo recuerdo en UDA en el 2013, es que era una torre de Babel, o sea, es que era imposible. O sea, tú imagínate un financiero con el mundo inmobiliario de inversión hablando con un técnico de data engineer de Big Data, o sea, de perfiles de negocio altos, y decir, es que era una conversación complicada, era complicada. Eso, obviamente, tanto a nivel de perfiles transversales como a nivel de tecnologías, se está aplanando, ¿no? Y eso te permite correr como animales. Es decir, lo que antes requería un equipo de 10 personas y requería 1 año y medio, literalmente lo hacemos ahora con 3 y en 3 meses. Yo creo que es una oportunidad además para ambos bandos. Para el negocio está claro porque es más autonomía, más agilidad, pero para los equipos técnicos, a las personas, ingenieros, de equipos técnicos, creo que una oportunidad brutal. No lo vería como una amenaza porque al final te puedes dedicar a cosas de más valor, a cosas más complejas, implantar modelos de IA más avanzados, como hablábamos del tema de digitalización de planes de urbanismo. Es decir, el mundo es tan inmenso que no creo que esos perfiles digitales tengan que sentir esto como una amenaza, sino al revés. Yo creo que además este diagrama con estas tendencias se difumina bastante. O sea, ya no hay tantas barreras ni tanta diferenciación de perfiles. Y encima eso lo hace más accesible a perfiles de negocio. Muy interesante. Hola, hola. No, ¿Sí? no. No sé. Pero, a ver, pero- ¿Aquí? Ahora. Ahora. Vale. Hay una frase de Sam Altman que queda ahí como que de hecho vino al IE hace unos meses, ¿no? Y hablaba de que una persona va a poder construir una compañía de $1 billion, ¿no? de 1.000 millones, él solo, ¿vale? Una sola persona. Va a haber compañías de one person, de $1 billion. Y tiene mucha relación con todo esto, ¿no? Hay un tema que a mí que hablaba Víctor cuando preparábamos esta sesión que me gustó mucho, que es un poco la madurez de las compañías a medida que van adoptando los datos en sus decisiones, ¿no? Y me gustaría, Víctor, que profundizásemos un poco en esto a alto nivel, ¿no? Un poco esas fases por las que en vuestro caso, una consultora, y Carlos puede dar su visión desde prácticamente el otro lado de la barrera, ¿no? Que es una compañía como por ejemplo UDA, basada 100% en tecnología, ¿no? ¿Qué fases habéis ido viviendo o qué cambios culturales habéis ido haciendo tanto desde negocio como técnicos para llegar a esa conjunción que estamos viviendo hoy en los equipos, ¿no? Y cómo vas de un diagrama como el que vemos en la imagen a esa difuminación, ¿no? A esa integración que va a provocar la tecnología, ¿no? Yo creo que hay una fase primero más emergente, ¿no? Donde la empresa un poco ya empieza a darse cuenta que necesita sacar valor a esos datos, que ese dato es una materia prima que diferencia la competencia y explotarlos bien, no solo centrarte en el negocio operacional, es básico, ¿no? Para diferenciarte, buscar nuevos modelos de negocio. A partir de ahí, pues, ahora también un poco caso de CBRE, pero también es aplicable a muchos otros sectores y compañías. Yo creo que se empieza más con perfiles de analistas de datos, donde tienes un retorno rápido, con insights muy inmediatos, oye, puedes rápidamente empezar a analizar temas de, oye, la facturación, tema de, oye, cómo está el mercado, cómo está el pipeline comercial. Conforme un poco vas familiarizándote con los datos de la compañía, capacidades potenciales, ya empiezas a meter, yo creo que perfiles más de ingeniería de datos, donde profesionalizas un poquito más esa plataforma de datos, profesionalizas un poco cómo haces que esos hilos que hablábamos antes se puedan hablar entre ellos y cómo captas también información de fuera.
También puedes empezar, en nuestro caso también empiezas a hacer análisis más de location intelligence, ¿no? Con perfiles tipo GIS y urbanistas que tenemos en el equipo, donde te abre también un mundo muy elevado, como lo que habéis visto en las press slides de Carlos. Y luego pues también empieza un poco ya el, oye, consolidar una plataforma que sea escalable, herramientas pues como Alteryx. Nosotros hemos trabajado con Alteryx muchos años también, son viejos conocidos. Y luego pues todo el tema de data science, machine learning también abre un mundo muy grande. También hay que tener en cuenta que un mundo como machine learning necesita de mucho volumen de datos y mucha calidad del dato. Cosa que, bueno, en un sector de real estate pues puede haber volumen, pero la calidad no es buena, y al revés, cuando a lo mejor hay una calidad buena, el volumen no es muy elevado. Entonces, es difícil luego aterrizar el mundo de Machine Learning o modelos válidos o con precisión en el día a día de equipos como Property Management, valoraciones, Capital Markets, porque la realidad es dura, pero se pueden hacer muchas cosas y las hacemos. Y ahora, pues con todo esto de la democratización o el self-service de la analítica, yo creo que se abre también un mundo de, oye, cómo el time to market para hacer analítica, el time to market para hacer aplicaciones sencillas. Alguno igual conocéis de Microsoft, la suite que tienen de Power Platform o Airtable, o de Google también tiene lo que se llama AppSheet, que permite hacer a una persona sin código una aplicación, un CRM pequeñito, sin código, sin un equipo técnico. Entonces, se está democratizando mucho la tecnología, yo creo que a negocio. Y eso, yo creo que es un poco en lo que estamos ahora, además de, bueno, todo el tema de la IA generativa, lo que nos está abriendo para poder explotar de verdad el dato no estructurado, documentos legales, contratos de inquilinos, notas simples, planes de urbanismo, es inmenso. Antes se podía hacer, pero era muy costoso, una inversión muy grande, pero es que ahora es tan heavy y tan potente que cada semana hay avances gigantes, la verdad. Y eso abre otro mundo también muy grande para el mundo de la gestión de edificios, de las valoraciones del urbanismo, es brutal lo que estamos viendo. Vamos. Sí, por dar otro ángulo también, yo creo que la madurez de una empresa de Big Data y la madurez del Big Data se suele estructurar en tres fases, ¿no? Una que es la parte descriptiva, empresas que empiezan a incorporar el dato en sus procesos y describen situaciones. En el caso de inmobiliario, pues te ayuda a enriquecer las características de un activo, tanto a nivel de KPIs como a nivel de características puras del mismo, por lo cual acelera esa parte del proceso. Una segunda fase más analítica, la cual es ya con esa información permite hacer proyecciones de precio, proyecciones de ciclo, pero las tomas de decisiones siguen estando en el equipo directivo, en el equipo de inversiones o en la parte de humanos, ¿no? Del departamento. Y la última fase ya en empresas muy maduras es prescriptiva, que es que realmente todo el proceso del dato te lleva a tomar decisiones en tiempo real de negocio. Obviamente muchas veces supervisadas por humanos, ¿no? Pero entras ya en esa fase. Eso es un poco a altísimo nivel, ¿no? Caminos naturales dentro de una empresa. Luego lo que decías, Víctor, de los hilos, ¿no? Es decir, otro de los caminos paralelos es intentar ir soltando estos hilos, que desaparezcan los hilos, que los departamentos trabajen con datos pero de forma aislada y que se empiecen a comunicar en la empresa de forma más transversal. Y para mí el salto cualitativo, y se ven muy pocos ejemplos, pero creo que es un salto que tiene mucho que ver con lo que decía Sam Altman de hacer empresas de una persona de 1 billón, que quizá en el real estate no es tan viable, pero empresas de 20 personas compitiendo con empresas tradicionales de 200. Eso lo vamos a ver y lo estamos viendo ya prácticamente. Que tiene que ver con el Data Driven Company. Es decir, una compañía que está gobernada por una plataforma central de datos que tiene conocimiento de absolutamente todo lo que ocurre en la compañía y permite tomar parte de las decisiones automáticas y partes supervisadas por el equipo directivo. Y es un cambio, de nuevo, de paradigma. Y que es ese salto cualitativo, que es de hacer compañías de 20 personas como las que conocemos hoy, 200, que es impresionante. Y están aquí, y esto está aquí. Qué bueno, muy interesante. Yo no quería irme sin dejar un espacio para que saquéis todas vuestras dudas y todas las preguntas que tengáis al respecto de toda esta avalancha de información, tecnología y palabras que a lo mejor ninguno había escuchado en la vida, que podáis, que podáis preguntar a estos dos cracks todo lo que queráis. Aquí tenemos un sospechoso habitual. Aquí tenemos primera pregunta por aquí. Hola, buenas. Bueno, gracias al Club IEP, como siempre, por organizar todo esto y poner juntos tanto crack.
Pregunta, comentario, ¿vale? Yo llevo en vuestro maravilloso mundo del... O sea, el real estate es el porcentaje de PIB, el segmento más opaco de todo el mundo, ¿vale? En cualquier país. Entonces, claro, lo que nos enseñáis hoy es ciencia ficción, porque os enfrentáis a lo que vosotros sabéis que es el real estate. Por coger comentario, y la pregunta viene al final, y contextualizarla. Carlos, tú ponías act first. Claro, pero es que luego el fan manager de turno dice, si yo me muevo, no quiero salirme de la foto. Entonces, claro, la problemática en el foro de hoy, todos nos congratulamos de la tecnología. Te vas a un foro y te dice Pere Viñolas o Ismael Clemente que mis fundamentales son cojonudos, pero tengo un castigo diario en la bolsa. Entonces, claro, Víctor, lo comentabas, negocio, y tenemos una historia, ¿no?, en común en la que una frase viene de análisis de una plataforma de datos, lo que tenéis es un pepino, pero te viene compliance y te dice que, no sé. Gonzalo, tú en tu caso has podido analizar distintos proveedores de datos y sabes también la problemática final que existe, etcétera. Y Borja, creo que eras, tú que ahora entras, como has dicho, siendo también nuevo en el real estate, entonces es la pregunta. Tenemos gente como CoStar, ¿vale? En Estados Unidos que se utiliza como estándar incluso por el gobierno. ¿Cuán lejos estamos de que el negocio, o de que el fan manager de turno, cuán lejos estamos de que todo lo que nos enseñáis se aplique? Es decir, al final no haya un compliance que me diga que no, o que una empresa por negocio suelte al mayor beautiful mind de urbanismo que existe en España porque en su negocio no funcionaba, ¿vale? ¿Cuán lejos estamos de que toda esta ficción en el real estate por fin se transforme y asuman que esto es no ya el futuro, sino, como tú decías, de algunas cosas, es casi ya pasado? ¿Cuán lejos estamos? ¿Qué estáis viendo en el mercado que vaya a ser el gran cambio? ¿O seguimos, y sobre todo Carlos, tú que conoces el real estate desde hace más tiempo, cada uno su visión, cuán lejos estamos y hay esperanza? Bueno, yo creo que hay cosas que son presentes, ¿no? Es decir, presente no de ahora, sino desde hace 5 años o 6 años, ¿no? No hay ningún fondo que analice ningún portfolio de banca de real estate sin tecnología de este tipo. No hay ninguna compañía como CBR, consultora Big Four, que no tenga equipos más o menos evolucionados, porque es verdad que el contexto es muy diferente en todas ellas y la evolución es muy diferente. CBR yo creo que está muy por delante en muchas cosas. Que esté aplicando estas cuestiones en su día a día. Principalmente por una cuestión, porque es que te hablo del caso otra vez nuestro y perdonar la autorreferencia, pero en el 2017 analizamos portfolios para el 70% de los portfolios que compraban los fondos americanos e ingleses en España pasaban por nuestras manos, bien directamente o bien a través de Deloitte, Antras, etc. Usábamos una décima parte de los recursos que un Deloitte y tardábamos una cuarta parte o quinta parte de lo que tardaban ellos. Es decir, cuando competías el precio en 6 meses se había derrumbado. Se había derrumbado y eso está ocurriendo en muchas partes. Es verdad que en los fondos hay ese seguidismo que hemos visto, ¿no? Y que es muy difícil salirse de la manada para tomar decisiones fuera de la manada porque como la líes... Pero lo que estamos viendo también en esta línea, y veo casos que yo tenía en el 2014 con inversores iberoamericanos que solo querían invertir en el barrio Salamanca y era lo más rentable, el barrio Salamanca, sería lo más rentable en cierto modelo y en cierto momento del ciclo, pero para alquiler, obviamente, como todos sabemos, o otro tipo de modelos de negocio, no es el más rentable. Y ahora mismo una conversación con el 70% de los fondos medianamente maduros de hablar de zonas periféricas para otro tipo de rentabilidades en otro tipo de modelos de negocio es bastante común. Y esto hace 7 años era inviable. O sea, pero inviable, totalmente inviable. Tienes que hacer una labor de evangelización tremenda. Entonces, hay ciertas cuestiones, es verdad que el sector inmobiliario ha sido muy opaco, estas herramientas y el contexto del dato está haciendo que cada día sea más abierto, se empiezan a ver sinergias entre los distintos agentes del sector, como ocurre en otros sectores en los cuales ven que colaborando se obtiene mucho más que ocultando o confrontando, y estamos yendo hacia
sector muchísimo más moderno. Creo que es bastante obvio, que no se parece en nada al sector de hace 15 años. Y esa modernidad implica un mercado abierto, un mercado más transparente, donde la medición del riesgo de la rentabilidad es mucho más certera y donde el manejo de información privilegiada y oculta sigue teniendo su valía y en ciertas partes del sector pues todavía sigue siendo relevante, pero cada día es menos. Yo, por lo que comentabas también, discrepo en parte. También hay que pensar, CBRE es muy multisectorial, tenemos no solo la parte de inversión, también tenemos valoraciones PJM, o sea, tenemos muchísimos sectores, por lo tanto también todo esto que estamos hablando de data analítica es una realidad, si no, no llevaría yo 7 años en la empresa, me hubieran hecho antes y no hubiéramos multiplicado por 10 el tamaño del equipo en estos años, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un retorno y es algo que llevamos implantando en el día a día y, de hecho, es que hay muchas empresas que nos están directamente contratando a CBRE los servicios digitales de esto sin pasar por ningún servicio transaccional al uso. No nos contratan una valoración, un property management, pues nos contratan directamente el outsourcing digital de analítica de este tipo para retail y centros comerciales, para valoraciones en los AVMs masivos de carteras, para, oye, cada X tiempo, tanto por requerimiento Banco de España como para mis estrategias o demás. Entonces, como la parte de Location Intelligence, pero el equipo de consultoría estratégica, pues para todo el tema de posicionamiento, estrategia de inversión y expansión o al revés, de desinversión. Todo esto, todo lo que hacen esos equipos se apoyan en prácticamente todo lo que hacemos nosotros. Entonces, en cuanto a lo que el mercado es opaco, hay mercados que son muy opacos, oficinas, industrial, depende, hay algunos más opacos que otros, ¿no? En el caso de CBR también, al tener equipos grandes y encima también equipos globales, pues generamos mucha información nosotros, aparte de la que se pueda compartir entre agentes o con agentes como la ACI, pero para eso luego tenemos equipos también de research y demás que se cargan un poco en recopilar, intentar recopilar y hacer menos opaco ese negocio, ¿no? Un poco yo creo que por la magnitud de CBR y en la historia de CBR, pues tenemos ahí más datos del sector que hemos conseguido recabar a lo mejor de lo que puedes encontrar de manera pública, sin comprárselo a un tercero. Entonces yo creo que sí, o sea, creo que hablando del mundo de inversión, nosotros, ya te digo, el mundo agribusiness, por ejemplo, estamos trabajando con fotovoltaicas, electrolineras, data centers, se están apoyando en estos datos y en esos análisis de location que estamos viendo para su toma de decisiones y dónde meten o no se motivan a invertir, en qué suelos, captaciones, o sea, todo. Entonces es real. La parte de compliance que hablas, hay una barrera muy clara que es el mundo de valoraciones con el resto, donde ahí está muy regulado y obviamente hay cosas que no pueden pasar y eso siempre lo hacemos de la mano de legal y compliance. Ahí somos un poco custodiadores. Pero luego hay distintas técnicas o estrategias para compartir información sin incurrir en problemas de compliance también. No somos piratas. Pero bueno, sí, entiendo tu comentario, pero yo creo que ya es realidad. Como dice Carlos, hace tiempo que ya es realidad. Depende también del sector y de la línea. O sea, si hablamos del mundo de inversión, si hablamos del mundo de leasing, si hablamos del mundo de la gestión o de la parte de arquitectura, pues es una realidad más extendida o más consolidada que en otros sitios, ¿no? Pero queda mucho, ¿eh? O sea, como Queda bien dices, muchísimo. queda Ojalá, mucho y ojalá. estamos muy retrasados con respecto a la mayor parte de los sectores, ¿no? Eso está claro, estoy de Sí, acuerdo. comparado con la banca, las telcos que están otros, lo bueno es que pues, hay mucho por hacer todavía y, Sí, sí. y así tenemos trabajo nosotros. ¿No? Después de estas dos respuestas, yo creo que poco más que añadir, ¿no? Más al final, por ejemplo, el caso de uso de tu compañía es un caso más, ¿no? Al final, este señor en 2014 se peleaba por sacar datos del mercado con un equipo técnico. A día de hoy, tú lo pones a disposición por X euros en el kilo de datos, ¿no? Entonces, al final, todo esto sufre una evolución, ¿no? Y al final, por ejemplo, el proveedor de datos es el ejemplo de que cada vez esto está más abierto, cada vez esto está más transparente y cada vez intentamos pues, llevarlo al lugar correcto, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo puedo llevarlo un poquito más al terreno de la tecnología, no tanto al sector. A donde veo que vamos es que, por ejemplo, equipos, yo hago un poco la barrera, ¿no? De los super expertos en datos, como lo que estamos viendo aquí con Víctor y con Carlos, que utilizan las últimas tecnologías y montan auténticas bestias de, ¿no? ingeniería de datos para sacar el máximo jugo y luego digamos, los usuarios que, no sé, de manera muy fea se llaman usuarios de negocio. A mí no me gusta mucho ese concepto, pero bueno, los que saben del negocio y no tienen tampoco tiempo ni manos para tocar los datos, ¿no? Pues yo veo que dentro de no mucho, tanto esos equipos tan expertos como los usuarios no técnicos, toda esta parte de IA, voy a decir en general, no IA generativa, sino cualquier tipo de IA,
va a ayudar a que, para mí, los expertos trabajen con menos complejidad, con más agilidad, que deleguen cierto trabajo manual, digamos, a la tecnología, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma low code, ¿no? Pero sigue siendo low code, es decir, tú sigues teniendo que tener tus ideas y tu manera de trabajar con los datos, ¿no? Tiene todavía cierta parte de artesanía, voy a decir. Pues que esos equipos técnicos trabajen de manera más ágil, que la IA automatice ciertos procesos dentro de sus herramientas y que los usuarios de negocio también utilicen la IA para que directamente les explique qué está pasando, ¿no? No pierdan tiempo porque a día de hoy al final estamos recibiendo informes, estamos recibiendo datos y gráficos, etcétera, pero nosotros tenemos que perder tiempo intentando entender eso, ¿no? Y sacarle el sentido. Yo quiero que la IA directamente, que el producto, que desaparezca, digamos, la interfaz y que directamente me diga lo que necesito. Porque yo en mi día a día, en mi caso personal, llevo muchos años trabajando con datos y presentando datos para otros. Entonces yo me muevo de manera muy ágil, ¿no? Con estas herramientas. Pero como usuario en mi empresa, yo voy a consumir mi información, mis métricas, mis KPIs y siento que pierdo demasiado tiempo consumiendo dashboards y mirando gráficos. Yo quiero ir al grano. Dime cuál es mi cartera de clientes en esta región que son usuarios de tal módulo por los últimos 6 meses. O quién ha dejado de usar esto. O sea, yo quiero hacer preguntas y tener respuestas al momento, ¿no? No quiero hacer clics en gráficos. Y mira que yo he vivido de esto muchos años, ¿no? Pero creo que es hacia donde debería ir. Más preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias a los cuatro por la charla muy interesante. En este viaje de convertir una compañía desde que no es digital hasta que puede ser una compañía basada en la decisión en el data, en el Data Driven Company, como comentaba Carlos, bueno, es un viaje muy largo, hay muchas preguntas. Hay compañías como las vuestras, que al final el core es el dato, entonces todo lo desarrolláis mucho más rápido en ese sentido, pero cuando tu core no es el dato, te dedicas más al negocio de otra serie de cosas, al final el dato es algo que tienes que ir construyendo dentro de la compañía y te toma más tiempo, tienes menos recursos, etcétera. Pero bueno, según vas recorriendo ese camino, vas digitalizando diferentes departamentos. Con suerte tienes una herramienta que cubre muchos de ellos. Desgraciadamente, muchos de nosotros que tenemos compañías no encuentras una herramienta que te cubra un poco la cadena de tu compañía. Entonces empiezas a tener departamentos que tienen una tecnología, departamentos que tienen otra tecnología y tú estás muy empeñado en sacar datos de tus departamentos, pero la cosa se empieza a complejizar y tus esfuerzos cada vez empiezan a requerir más esfuerzo cada vez que te vas metiendo en este camino, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poco a un estadio de maduración de una compañía, pues que puede ser mi caso, ¿no? Que vas desarrollando todo, vas viendo que vas creciendo un monstruo interno que va teniendo muchos datos, pero algunos no se hablan entre sí. Tienes que conseguir que todo esto de alguna manera mergea y puedas pues tener un consejero digital, por así decirlo, si tienes una compañía que realmente todo está bien integrado, que incluso te pueda dar consejos hasta digitalmente, la IA pueda ver un poco transversalmente qué pasa y eso pues es un mundo ideal que un poco vamos yendo hacia ahí, supongo muchas compañías, ¿no? Pero ¿qué consejo nos podéis dar y qué herramientas concretas, por sacar algún insight concreto así también de este punto, se os ocurre que son más útiles o qué consejos claves en este punto de, oye, ya voy teniendo datos muy buenos, pero ¿cómo hago que todo esto cohesione y cómo lo ordeno y cómo consulto? Y bueno, ya sabes un Yo, poco por dónde voy. me siento identificado, aunque CBR sea consultora grande y demás, yo creo que es problema de todas las empresas, seas tecnológica o no, el dato. Hay silos por todos lados siempre. Y duplicidades, solapes, o sea que ese problema es habitual, no creo que nunca se va a acabar. Por otro lado, creo que hay que centrarse sobre todo al principio en casos de uso muy concretos porque es muy fácil querer abarcar todos los datos y queriendo el objetivo, quiero tener todo controlado, pero a lo mejor es mejor priorizar, oye, ¿qué es lo que realmente queremos medir? Priorizar y fasear, oye, es que a lo mejor me gustaría tener un Ferrari, pero si tengo que empezar con un Smart, pues a lo mejor empezamos a rodar y te puedes un poco ir priorizando en, oye, a lo mejor solo necesito a que se hagan hablar ciertas partes, ciertas entidades. Luego también iba mucho, lo comentaba antes, en el acompañamiento y la formación a negocio, donde tienes que hacerles ver un poco la importancia o el beneficio o el retorno de tener esos datos más a medio y largo plazo. Al final, yo un CBR, por ejemplo, con un broker que es puramente negocio, hacerle entender que tiene que venir datos en un CRM, te va a decir, a mí no me cuentes historias, que yo tengo que cerrar mi transacción, olvídate, ¿no? Piensa en el corto plazo, ¿no? Entonces hay que hacerle un poco entender, ver con formaciones, pico pala, gota malaya, yo creo que es esa gestión del cambio.
Y yo creo que es un poco, y bueno, y encima ya con lo que se habrá ahora con esa parte de Self-Service Analytics, creo que si podemos dejar de ser un poco esos bloqueantes o cuellos de botella de negocio para hacer reporting, sacar chichas esos insights, aunque no se hablen esos silos, mejora mucho la digitalización de la compañía en cuanto a percepción, toma de decisiones más basadas en datos y demás. Pero bueno, yo creo que eso, priorización de casos de uso para no morir un poco de sobredosis, apostar por estas herramientas también de Self-Service Analytics, ¿no? Y esa evangelización y formación a negocio para hacerles ver ese beneficio, ¿no? Esa mezcla entre lo que llamamos el data offense y data defense. El data offense todo el mundo lo quiere, que es, oye, quiero exprimir esos datos, sacar reportes, modelos muy bien, pero sin ese data defense, que es, oye, esa completud del dato, eso que se hagan hablar de esos datos, que todos los equipos usen un criterio, un proceso homogéneo de cómo meter la información. Eso es básico. Ese data defense no se puede olvidar. No sé qué decirte, Alejandro, porque no soy nada bueno en esto. Entonces, yo tengo muy poca paciencia, como sabes. Y entonces todo lo que sea entrar en una gran compañía, modificar su estructura del dato para llevarla a un data driven, solo pensarlo, vamos, no sé hacerlo. O sea, no sé hacerlo, ¿no? Siempre he creado cosas con una visión de negocio paralela a la tecnológica, ¿no? Que permite crecer de forma paralela, insisto, el negocio con una visión tecnológica a medio plazo y que permita implementarlo en 2-3 años. Entonces, no soy, creo, la persona adecuada para dar ninguna recomendación en esto, pero yo creo que sí que focalizar quizás en aquello que aporte más valor a la compañía e intentar profundizar en ello y no intentar ir a por el 360 de la digitalización de la compañía, porque creo que se van a perder muchos recursos y tiempo. La tecnología se puede perder muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Se puede ganar mucho dinero y mucho tiempo, pero se puede perder muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Pero no soy el más indicado. Y nosotros hemos tenido que recular muchas veces en este esfuerzo. O sea, no pasa nada por mejor parar y darte cuenta y dar marcha atrás que seguir un poco encabezonado con intentar ese 360, que es muy bonito en la realidad, pero que a veces en la práctica pues es muy complicado y muy largo plazo. Cuando hablas de equipos ya más que tienes de negocio, de cambiar a 400 tíos en distribuidos por toda España que cambien su forma de hacer, cuando todos trabajan con sus Excel, es que es titánico y es complicado. Pero bueno. Yo te iba a aportar una última idea después de trabajar casi 3 años con Carlos y lo que te diría es no tanto en herramientas concretas, sino el hecho de aquellas herramientas que te permitan iterar muy rápido, ¿vale? Entonces, que seas capaz, y esto al final toda esta revolución de la tecnología lo que está haciendo es que, y lo comentábamos también en las charlas preparatorias, al final están saliendo 100 compañías que en una semana están venciendo a las 100 que salieron la semana pasada, resolviendo diferentes casos de uso, ¿no? Entonces, encuentra aquello que te permita iterar muy rápido hasta que consigas más o menos lo que quieres, ¿no? El Smart del que estábamos hablando o el Seat Panda del que estamos hablando para empezar a andar. Y no ir a buscar lo que decían en un poco el 360, sino el ser muy ágil, ¿no? Más que el encontrar si realmente esto funciona aquí o por allí, sino el intentar muchas cosas, ¿no? Es un poco la experiencia que puedo compartir aquí. Más. Por allí hay una pregunta. Hay una pregunta por ahí. Sí, vamos, esta pregunta y una última como mucho y vamos al networking que aquí hay muchas caras muy interesantes. Yo quería preguntar sobre todo por las funcionalidades de Alteryx, para qué tipo de clientes inmobiliario están enfocados, ¿no? Porque realmente uno de los problemas de inmobiliario es la atomización. Son empresas de muy poco tamaño, por tanto poco volumen de datos para poder hacer un buen uso de ellos, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué volumen de datos se puede hacer es óptimo para poder trabajar con una herramienta como Alteryx? ¿Y qué tipo de perfiles de empresas están teniendo? Porque claro, si estamos hablando de colegios registradores, portales y demás, pues hay un volumen que te permite sacar unas conclusiones sin margen o con unos pequeños márgenes de errores, pero para unas empresas de tamaño medio o pequeño, como la mayoría de las que hay en el sector inmobiliario, pues tiene que ser más difícil darle un uso óptimo, ¿no?
por alusiones. Sí, te iba a decir que respondieras tú para que no fuera demasiado con muchos bias, ¿no? Y mi respuesta. Eso, viene bien. Realmente nosotros tenemos todo tipo de clientes en todo tipo de sectores con todo tipo de datos. Y un usuario de Alteryx puede ser un data engineer haciendo data pipelines sobre Snowflake o Databricks, unas tecnologías en la nube bastante modernas y complejas. O puede ser una persona en el departamento de finanzas juntando 2 o 3 Excels, quitando la complejidad de las fórmulas y las referencias y que igual Excel no es capaz de juntar todos los datos, etcétera, y hacer 4 limpiezas de datos, filtros, pivoto y saco un report final y ya lo tengo. Y cada semana, cada cierre de mes, le doy al botón y ya tengo el proceso hecho. No tengo que volver a reemplazar en diferentes Excel. Es decir, personas que trabajan con muy pocos datos, con cientos de registros o cientos de miles, hasta personas trabajando con terabytes de data en Snowflake, en Google BigQuery, tenemos de todo. Y por eso este acercamiento del low code, ¿no? De esa parte que habéis visto a nivel visual de cajitas que conecto datos y pues como mis hijos con los Legos, ¿no? Sabes hacia dónde va el dato porque lo estás montando tú y desde aquí junto con esto limpio, filtro. Si filtro, llevo ciertos datos a un lado porque me interesa o quiero mandar un correo con este dataset y con otros quiero hacer un mapa o quiero hacer una gráfica. Entonces, realmente da cabida a cualquier usuario, a cualquier dato. No pienses que esto es para empresas gigantescas como puede ser CBRE o cualquier tipo de empresa con Sí, no tanto por las empresas gigantescas, sino por el volumen de datos. Porque en un sector inmobiliario, ya sea cualquier asset class, necesitas, para que sacan unas conclusiones, necesitas tener un volumen de datos notable. Que no hay ese volumen para poder sacar unas conclusiones realmente que puedan ser concluyentes, ¿no? O sea, la parte que muestra de IA generativa sí que a lo mejor está pensada para más volumen de datos, donde es más difícil bucear y encontrar esas Sí, a eso me refiero. conclusiones, pero es que Alteryx tiene una parte que lo ha enseñado luego al final, que es cómo automatizas el traerte de distintas fuentes de datos, ya sean Excel o base de datos o de una web, esa información, trabajarla, transformarla, como lo que se hace en Excel con fórmulas y buscar Vs y demás, pero eso de manera un poco más avanzada y más complejo se puede automatizar también con Alteryx, no solo esa parte de IA generativa que te da respuesta a datos más grandes, ¿vale? Pero esa parte de automatización es que lo puedes usar con Excel pequeñitos, que si tú tienes que hacer un informe a mano que tira de X Excel y de un Access o lo que sea, cualquier persona no técnica puede montarse eso para su día a día o su mes o su trimestre, montarse eso. Entonces, está pensado para tanto usuarios más técnicos y con volumen grandes como para personas que quieran automatizar los tratamientos de datos, aunque sean de poquitos Excel y pocos datos. No hace falta que sea volúmenes grandes. No, mi experiencia, pero también hemos trabajado mucho con Alteryx y tú también ibas a comentar algo. Sí, sí, o sea, básicamente es verdad que el caso de uso aquí que hemos expuesto iba más enfocado un poco a la IA generativa, ¿no? Y a la revolución que supone el ir del principio al fin de un análisis, ¿no? Pero bueno, se produce una situación, es que en realidad todos estamos aquí porque yo empecé a utilizar Alteryx, ¿no? Porque es lo que ha conectado estos puntos. Este señor enseñó a una persona a utilizar Alteryx de su equipo, que está por ahí, que no le veo. Él me enseñó a mí y yo empecé a utilizar Alteryx para automatizar procesos, en este caso, por ejemplo, en UDA, mejoramos con esa iteración rápida que hablábamos antes, mejorábamos la valoración de un portfolio en velocidad a lo bestia, ¿no? Pasamos de valorar un portfolio en horas a valorarlo en minutos, ¿no? Y es por un poco esa iteración que haces, aunque no sean millones de registros, al final esa iteración y esa flexibilidad que te permite trabajar con diferentes fuentes de datos y homogenizarlas a nivel de usuario, a nivel de persona. Yo soy ingeniero químico de formación, no tenía ni idea de programar. Ahora ya he empezado a hacer mis pinitos, ¿no? Pero no tenía ni idea de programar y puedes empezar desde cero prácticamente, ¿no? Y bueno, pues Alteryx en este caso es una de esas herramientas que te permite iterar muy rápido con muchísimas tipologías de datos y muchísima información que no tiene por qué ser en volumen. O sea, puede ser que te tengas que coger todos los, por ejemplo, un caso de uso, si te quieres sacar los datos de extranjeros del INE, pues que no tengas que estar consolidándote las tablas una debajo de la otra, todos los Excels infinitos que te salen del INE y los tengas que estar poniendo en el Excel uno debajo del otro, ¿no? Alteryx puedes solucionarlo con 3 clics, ¿no? Entonces, desde eso hasta, pues lo que decía Borja, manejar bases de datos en la nube, bajártelas, transformarlas y volverlas a subir, el ejemplo es
es infinito, ¿no? Pero vamos, aquí tienes a los dos cracks para que te puedan enseñar un poco más en profundidad. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Y nada, sabéis que nos podéis seguir en LinkedIn y podéis buscarnos en IEConex para más eventos. Todos aquellos que no habéis levantado la mano al principio, no sé a qué estáis esperando. Así que nada, esperamos veros por aquí y por favor no confundirnos con el Real Estate Club de Students del IE, ¿vale? Que hay mucha confusión y nos lo estáis diciendo mucho. Este es el Real Estate Club de alumni, ¿vale? Y el de estudiantes es el de estudiantes. Así que encantado de teneros por aquí. Muchísimas gracias a todos y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros ponentes y a nuestro patrocinador.